Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a a un nuevo webinar que estamos realizando aquí como empresa social SOFA desde la región de Ñuble para todo el mundo, en realidad para todo Chile, para todas las personas que viven y trabajan en Chile, que son los interesados e interesadas en este tipo de temáticas. Hoy día tenemos un tema que es súper interesante, que es el tipo y modalidades de pensión que existen en Chile, que aplican para todas las personas que trabajan en el territorio nacional, incluyendo territorio nacional en otros países, ¿ya? Y que en algún momento de sus vidas, jóvenes aún, van a tener que jubilarse y planificar muy bien cómo van a ser esos años después de jubilados, después de que terminen con el trabajo principal. Algunos pueden aplazar o no su edad de jubilación, pero hay una fecha que está ahí establecida para mujeres y para hombres para jubilarse. Le damos la bienvenida a Vicente Becerra, nuestro intérprete de lengua de señas. Muchas gracias, Vicente, por acompañarnos. Y a Francisco Vera, nuestro asesor previsional que nos acompaña desde Punta Arenas. Hoy día estamos, pero territorio aquí con todo. Vicente está en Santiago, yo estoy en Yungay, acá en la región de Ñuble, y Francisco Vera que nos acompaña desde Punta Arenas. Contarles, Francisco, si me ayudas, eso, que esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Ahí está el sitio web, previsionsocial.gov.cl, para todos estos temas de seguridad social. Les contamos que este es un proyecto que nosotros creamos como empresa social SOFAN. Somos una empresa que busca ser un aporte a la sociedad, no solo ser un generador de recursos para sus trabajadores y para la empresa, sino que algo de lo que nosotros hacemos vaya dejando huella, que aporte a que tengamos una sociedad más justa, más inclusiva, más equitativa. La información es la forma en que las personas pueden protegerse, sacarle más partido a todas las oportunidades que hay dentro del país. Así es que por eso nosotros desarrollamos este proyecto que se llama Innova Previsión, que, como en ocasiones anteriores les contaba, tuvo dos grandes como áreas de impacto, un área que tenía que ver con la atención en terreno, con una oficina móvil, un bus, casa rodante, con wifi y toda la parafernalia. Llegamos hasta 15 ciudades del país, llevamos información hasta la gente, les compartimos todo el material que nosotros habíamos desarrollado, nuestro sitio web donde está alojado todo el material creado, y ahora estamos en esta otra área que es el área de los webinars para que nuestro proyecto tenga mayor alcance, para que esta información que es tan importante para todas las personas en distintas etapas de su vida esté accesible, que esté a la mano de ustedes para cuando quieran saber, por ejemplo, el día de hoy, qué tipos de pensiones hay en Chile, cuáles son las modalidades de pago de las pensiones y otros temas que hemos conversado antes, como cómo protege el sistema previsional a las mujeres en nuestro país, qué pasa con la equidad de género, cuando alguien se quedó trabajando en la casa y alguien pudo salir a tener un trabajo remunerado, etcétera, etcétera. Hemos pasado por varios temas y hoy día ya, sin más introducción, eh, antes que se me olvide, les tengo que recordar que en el chat estamos compartiendo una evaluación de entrada para que ustedes respondan 5 preguntas súper breves sobre el tema de hoy. Y después, al final de la actividad, vamos a compartir la evaluación de salida para ver si lo que les explicamos, lo que Francisco contó, quedó retenido en sus mentes. Ahí, como aprendizaje bien tomado. ¿Ya? Muchas gracias por acompañarnos, a quienes se están conectando directamente, a quienes están viendo esta transmisión online. También vamos a tener una casilla ahí de correo para que puedan hacer sus preguntas puntuales. Si es que alguien después al ver esta grabación les surge una duda, nosotros vamos a estar disponibles para responder también sus preguntas. Eso, sin más, ahora sí, Francisco Vera, por favor, adelante con todo su conocimiento y experiencia en el mundo previsional. Hola, bienvenidos y bienvenidas a las personas que están conectadas en esta cuarta entrega que realizamos. Como bien dijo Carolina, hoy día tenemos un tema eh, específico y muy cercano al final del ciclo del ahorro de las personas, porque
son los tipos y modalidades de pensión. Tal como hemos hecho en las presentaciones anteriores, partimos con una definición de lo que es el paraguas conceptual, ¿cierto? Bajo el cual se encuentra todo lo relacionado con lo previsional y que es la seguridad social. La seguridad social, una forma simple, ¿m? Y entendible, podría ser algo así como la obligación que una sociedad asume con respecto a sus ciudadanos, a las personas, para proporcionarles protección ante situaciones que pongan en riesgo su capacidad de generar ingresos. Desde el punto de vista de los ciudadanos, de las personas, la seguridad social es un derecho porque así ha sido establecido por distintos organismos internacionales. Ahora, ¿cuáles son las situaciones que pueden afectar justamente esta capacidad de generar ingresos en las personas? Se conoce también como contingencias. Nosotros podríamos agruparlas en cuatro áreas. Una, que es la pérdida del sostén de la familia, es decir, que quien hace el mayor aporte económico al hogar sufra una enfermedad o un accidente invalidante o pierda la vida, por ejemplo. También están las enfermedades, que si bien es cierto, no estamos aquí considerando enfermedades invalidantes, sino que curativas, de todas maneras, durante el periodo, durante el tiempo que dure estos tratamientos para lograr la recuperabilidad de la salud, bueno, durante ese tiempo puede ser que los ingresos sean inferiores o no tenga ingresos si es que alguien, por ejemplo, no tenía un contrato de trabajo. Están también los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que son todas aquellas instancias relacionadas con el trabajo que una persona realice y que puede provocarle desde accidentes ¿m? con, con secuelas parciales o incluso totales o incluso la muerte. Y está también el desempleo, que claramente, como su nombre lo dice, es la pérdida del trabajo. Bueno, nosotros en esta presentación nos vamos a abocar específicamente al primer grupo, que es la pérdida del sostén de la familia, ¿m? Eh, pero más bien relacionado al tema de las pensiones, no tanto a la vulnerabilidad, sino que no a los efectos que la pérdida del sostén de la familia pueda provocar, sino que a esa área donde están agrupadas las pensiones como una de las consecuencias del ciclo de ahorro. En el área que nosotros vamos a tocar está el sistema de pensiones. Y el sistema de pensiones nuestro en Chile se sostiene en tres pilares. Está el pilar contributivo obligatorio, el pilar contributivo voluntario y el pilar no contributivo. El primero de ellos, que es el que vamos a ver hoy día, el pilar contributivo obligatorio, es donde se encuentran las AFP. Es donde las personas que trabajan realizan su ahorro previsional en una cuenta, ¿cierto? Identificada con su nombre y con su RUT, y aportan el 10% de su remuneración imponible o de su renta imponible si estamos hablando de trabajadores independientes. Remuneración imponible en el caso del trabajador dependiente, aquel que tiene un contrato, que tiene una relación con un empleador, y renta imponible en el caso del trabajador independiente, ¿cierto? Que cotiza en una administradora. En este pilar están todo lo que se relaciona con las pensiones. Pensiones podríamos decir autofinanciadas porque son financiadas con el ahorro que cada uno de nosotros ha hecho. En el pilar contributivo voluntario están aquellos aportes que cada uno voluntariamente, aprovechando, ¿cierto?, la definición, quiera hacer para mejorar su pensión en el futuro. Y el pilar no contributivo, que es financiado por el Estado, donde se encuentran lo que se ha conocido más bien en el último tiempo, porque es un beneficio de hace poco, ¿cierto? Que se promulgó hace poco tiempo, pero que se conoce porque es un beneficio universal, que es la pensión garantizada. Ahí también están las pensiones
básica solidaria por invalidez, y el pilar no contributivo, que es financiado por el Estado, está orientado principalmente a cubrir aquellos grupos más vulnerables de la población. Vamos entonces a las pensiones del pilar contributivo. Nosotros tenemos tres tipos de pensión en el pilar contributivo obligatorio: las pensiones de vejez, las de invalidez y las de sobrevivencia. La pensión de vejez es aquella que se materializa en el caso de las mujeres cuando cumplen 60 años y en el caso de los varones cuando cumplen 65. Ahora, estas edades no obligan a jubilar. Esto es súper importante. Al menos en el sector privado, el cumplimiento de la edad no obliga a jubilar. Esta es la edad mínima a la que pueden hacer uso de su beneficio de jubilar, porque incluso en el sector privado quien se jubila puede seguir trabajando. Ahora, estas edades son referenciales y por lo tanto las personas pueden postergar su decisión de jubilar hasta la edad que a ellos les interese. ¿Mm? ¿Cómo se financia la pensión de vejez? Bueno, con los recursos que cada uno acumuló durante su vida laboral, más eventualmente aquellos recursos que haya acumulado voluntariamente en el segundo pilar, que no lo vamos a ver hoy día, solamente lo vamos a mencionar, pero también esos recursos pueden utilizarse para mejorar la pensión. Y el monto de la pensión va a depender, por supuesto, de la cantidad de dinero que haya acumulado durante su vida laboral, de las expectativas de vida, o sea, de cuánto se espera que cada uno viva, y no solamente quién sea el titular, sino también su grupo familiar beneficiario de pensión, es decir, aquellas personas que tienen derecho a seguir cobrando jubilación en caso de fallecimiento del titular, y otras variables más, como son, por ejemplo, unas tasas de interés que fija la autoridad cada año, pero las cuales no vamos a mencionar ahora. Entonces, años cotizados, las lagunas previsionales tienen alguna relación en la acumulación de ahorro en el tiempo, tal como mencionábamos, ¿cierto? Los recursos voluntarios que también se hayan acumulado en el tiempo, si postergó su decisión de jubilar o no. La cantidad de beneficiarios también influye en el monto de la pensión de vejez, y eso principalmente. La pensión de invalidez es aquella que se genera cuando alguien, una persona, no puede continuar trabajando, pues sufrió un menoscabo permanente, ¿cierto? Un daño permanente físico, o sea, físico o psíquico o emocional, permanente, y que afecta definitivamente su capacidad de trabajo, o sea, su capacidad de trabajar. A eso se refiere la pérdida de la capacidad de trabajo. La pensión de invalidez, eh, en algunas personas, da a entender que quien se acoge tiene que estar inválido, es decir, prácticamente postrado, y no tiene que ver con ese concepto, no tiene que ver con el concepto de inamovilidad, sino que tiene que ver con un concepto de la pérdida de la capacidad de seguir trabajando, de trabajo. Entonces, si producto de una situación como esa, que puede ser una enfermedad o un accidente que no sea del trabajo, que no sea relacionado con el trabajo, porque eso es abordado a través de otra área, no está dentro del pilar contributivo obligatorio. Entonces, en ese caso, hay un seguro de invalidez y sobrevivencia que todas las AFPs contratan en aseguradoras, en compañías de seguros. Voy a mencionar varias veces la palabra seguro y va a parecer redundante, pero no encuentro otra para identificarlo. Las AFP entonces contratan esto en compañías de seguros. Se financia ese seguro de invalidez y sobrevivencia con una cotización que pagan los empleadores, en el caso de los trabajadores dependientes, y que pagan los trabajadores independientes por su cuenta, porque ellos no tienen empleador, por lo tanto ellos tienen que financiar este seguro. Bueno, y este seguro actúa cuando, producto de una enfermedad,
que genera una invalidez permanente que puede ser parcial o total, quien se está acogiendo al beneficio no logró acumular los recursos suficientes durante el tiempo que trabajó para financiar la pensión de invalidez que le correspondería. En la pensión de sobrevivencia, voy a mencionarlo al tiro, también opera el seguro de invalidez y sobrevivencia, con la diferencia que aquí actúa también inyectando una cantidad de dinero a la cuenta de la persona que falleció, ¿cierto? Del trabajador o trabajadora que falleció, no alcanzó a cumplir su ciclo de ahorro, por lo tanto, su fondo acumulado es muy bajo, no le alcanza para financiar la pensión que le correspondería, entonces estas aseguradoras hacen un aporte de dinero a la cuenta del trabajador o trabajadora para que pueda financiar su pensión. Pero en este caso estamos hablando que la persona titular de la cuenta en la AFP falleció, pero el seguro de invalidez y sobrevivencia opera igual. Aquí el concepto de herencia vale la pena mencionarlo porque en el caso de quienes estuvieran pensionados o no en una AFP, y fallecieran y no existieran otras personas del grupo familiar con derecho a seguir cobrando pensión, todos los recursos, es decir, todo el ahorro que quedó en la cuenta en la AFP, se va a pagar como herencia a los herederos legales. Ese es un punto importante que después lo vamos a volver a tocar cuando veamos las modalidades de pensión. Entonces, la pensión de sobrevivencia, como dijimos, se financia con los propios recursos acumulados al momento del fallecimiento, más lo que aporte este seguro de invalidez y sobrevivencia que dijimos también opera en el caso de la pensión por invalidez. ¿Quiénes pueden recibir pensión de sobrevivencia? Y aquí hay una aclaración bastante interesante, ¿cierto? De quiénes tienen derecho a esto. En primer lugar, él o la cónyuge en el caso de un matrimonio legal, pero también en un acuerdo de unión civil, y esto es uno de los últimos beneficios que se incorporaron dentro de lo que es equidad de género y medidas eh, que incorporó la última reforma previsional del año 2008. Antes, eh, bueno, no existía el acuerdo de unión civil, pero en el momento en que apareció esta nueva figura, tampoco estaban incluidos los participantes de ese acuerdo de unión civil como beneficiarios de pensión de sobrevivencia. A ver, beneficiario de pensión de sobrevivencia es quien tiene derecho a seguir cobrando pensión en caso de fallecimiento del o la titular, del o la afiliada a la AFP. Bueno, los hijos, por supuesto, que deben cumplir con la condición de ser solteros y menores de 18 años, y esta edad se extiende hasta los 24 si siguen siendo solteros, pero además son estudiantes y cursan estudios regulares reconocidos por el Ministerio de Educación. Y también los hijos declarados inválidos parciales que sean mayores de 24 años. Es la única eh, eh, situación en la cual hijos pueden ser beneficiarios de pensión después de los 24 años. También, y esto se incorporó en la reforma previsional del 2008, el padre o la madre de hijos de filiación no matrimonial. ¿Quiénes son los hijos de filiación no matrimonial? Son aquellos concebidos fuera de un matrimonio legal. A ellos se les considera hijos de filiación no matrimonial y por tanto el padre o madre de esos hijos o hijas de filiación no matrimonial también tienen derecho a pensión. Los hijos también, porque ellos están incluidos dentro del ítem hijos. La ley no discrimina entre hijos biológicos, legales, adoptivos o de filiación no matrimonial. Existe una sola categoría que es hijos. La ley no discrimina en cuanto a los hijos. Pero en cuanto a los hijos de filiación no matrimonial, concebidos fuera del matrimonio, el padre o la madre de ellos tiene derecho a pensión en caso de fallecimiento del titular, siempre que demuestren que vivían a expensas de quien falleció. Esa es una condición fundamental. Y finalmente también pueden ser beneficiarios de pensión de sobrevivencia, es decir, cobrar una pensión
al fallecimiento de él o la titular, los padres, pero siempre que estuvieran reconocidos como cargas legales de quien falleció, es decir, que cobrara asignación familiar por él, por los papás. ¿Mm? Y solo si no existe ninguno de los otros beneficiarios. O sea, independiente de que él o la titular estuviera cobrando asignación familiar por los padres, si es que existen hijos o existen un o una cónyuge, o padres o madres de hijos de filiación no matrimonial, cualquiera de esas figuras, los padres no van a tener derecho a pensión, solamente en ausencia de los demás. ¿Mm? Ahora, pasemos a las modalidades de pensión. ¿Mm? Recapitulando un poco, existen tres modalidades de pensión en el sistema en Chile: pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia. Cualquiera de ellas, cuando se materializa, le da el derecho a quien está en alguna de aquellas situaciones. Bueno, en el caso de la pensión de sobrevivencia, obviamente al grupo familiar, ¿cierto? En el caso de invalidez, al titular o la titular, y en el caso de la pensión de vejez, a quien cumplió la edad, va a tener derecho a elegir una modalidad de pensión. Y en nuestro sistema existen básicamente dos modalidades de pensión: retiro programado y renta vitalicia. Retiro programado es una modalidad de pensión que comercializa o las, venden las AFP, y la renta vitalicia las compañías de seguros de vida. Pero a partir de estas dos, que son la base, nacen otras dos más, que son combinaciones de ellas, y por lo tanto las modalidades de pensión en el sistema son cuatro, pero solamente hay dos tipos de instituciones que las venden, que son las AFP y las compañías de seguros de vida. Una de las que nace de estas dos es la renta temporal con renta vitalicia diferida. Renta temporal es una pensión en retiro programado a través de una AFP, y renta vitalicia diferida es una pensión con una compañía de seguros, ¿cierto? La cual va a tener vigencia en una fecha posterior, no en el momento en que se está pensionando, ¿cierto? La persona interesada. Y tenemos la renta vitalicia inmediata con retiro programado. No hay mucha novedad en esto, ¿cierto? O sea, no hay mucha... eh, si uno no lo ha visto antes, no va a encontrar mucha diferencia, porque los nombres que se utilizan son prácticamente los mismos, pero más adelante vamos sí a analizar cuáles son las diferencias entre uno y otro. Acá hay un cuadro bastante interesante que muestra las diferencias fundamentales entre el retiro programado y la renta vitalicia. ¿Por qué solamente tomamos estas como base? Porque las otras dos son combinaciones de estas, y por lo tanto, en las otras dos combinaciones, cada una, cada parte de esa combinación funciona exactamente como esto: el retiro programado como funciona acá, y la renta vitalicia como muestra que funciona acá. Entonces, por ejemplo, con respecto al ahorro, el ahorro es el fondo que acumuló la persona y que va a destinar a financiar su pensión. Bueno, en el caso de la AFP hay una característica importante, y es que quien se jubila en la AFP sigue manteniendo la propiedad sobre su fondo. Su fondo sigue identificado con su nombre y su RUT, y por lo tanto es como una cuenta de ahorro en cualquier otra institución. Sigue siendo de su propiedad, y la AFP continúa invirtiendo esas plata, y las continúa invirtiendo tal como lo hizo antes, con ciertas restricciones, porque no puede invertirse el ahorro en fondos muy riesgosos. Bueno, y la renta vitalicia, como contraparte, no, no existe propiedad del ahorro en las compañías de seguro. No existe propiedad. ¿Por qué? Porque resulta que cuando alguien elige una renta vitalicia como modalidad de pensión, está comprando un seguro de renta vitalicia. Está comprando un compromiso a una compañía de seguros para que le pague de por vida una pensión, y en caso de fallecimiento a sus beneficiarios legales. ¿Y con qué compra esa póliza de seguros? La compra con el ahorro que tiene en su FP. Y por lo tanto lo que se genera ahí es un traspaso de derechos de propiedad.
Si yo soy quien se está pensionando, ¿cierto? Y elijo una compañía de seguros, una renta vitalicia en una compañía de seguros, yo voy a comprar esa renta vitalicia con mi ahorro en la AFP. Y por lo tanto, en el momento en que adquirí el producto, mi ahorro pasó a ser propiedad de la aseguradora y la póliza de renta vitalicia, el compromiso de pago de por vida, es mío. Yo no puedo ir después a decirle a la compañía de seguros, oiga, devuélvame una parte del dinero con el cual yo pagué este producto que ahora usted me entregó, o devuélvamelo todo, o hágame un préstamo con respecto a eso. No puedo obligar a la aseguradora. Por eso es que pierdo la propiedad sobre el ahorro. Ahora eso no hay que verlo como un perjuicio, perder la propiedad sobre el ahorro, porque al final lo que importa es si ese producto, que es una renta vitalicia, a mí me sirve o no, es decir, satisface o no la necesidad que yo tengo. ¿Cómo es el monto de la pensión? En ambos casos es en unidades de fomento, pero con la diferencia que en la FP se recalcula todos los años y se recalcula en base a la cantidad de dinero que vaya quedando. Acuérdense que quien está pensionado en la FP mantiene su ahorro sometido a la gestión de la FP y por lo tanto a la rentabilidad, que puede ser positiva o negativa. ¿Mm? Y por lo tanto, es variable la pensión y la tendencia en el retiro programado es a ir cayendo en el tiempo. Por la fórmula de diseño del retiro programado, eso es lo que en la práctica ocurre. En el caso de la renta vitalicia también es fijo en UF, pero se calcula una sola vez en el momento que quien se está pensionando eh, la elige y se mantiene en unidad de fomento estable en el tiempo. Como la unidad de fomento se mueve, ¿cierto? Se reajusta según el IPC, y el IPC se mueve según el índice de inflación, entonces en las pensiones en UF es lo que garantizan, en el caso de la renta vitalicia, lo garantiza de por vida, y en el caso del retiro programado, durante cada reprogramación anual, lo que garantizan es que la pensión no se va a desvalorizar, se va a ir reajustando de acuerdo a la inflación. Ambas generan pensión de sobrevivencia, ¿por qué? Porque la normativa legal es la misma para ambas. Esta es una forma distinta de el pago de la pensión, pero la normativa legal que rige las pensiones es la misma para retiro programado FP que para renta vitalicia en compañía de seguro. Genera herencia, lo mencionamos antes, tiene absoluta relación con el primer punto, dado que en retiro programado quien se jubila mantiene la propiedad sobre su fondo, en caso de fallecimiento y en caso de que ya no existan beneficiarios o beneficiarias legales, es decir, personas con derecho a seguir cobrando pensión al fallecimiento del titular, lo que haya quedado en la cuenta se va a pagar como herencia a los herederos legales junto con todos los otros bienes que haya dejado en vida, propiedades, vehículos, ahorros, etcétera. Y en el caso de la renta vitalicia no, porque como dijimos antes, uno compró, cuando se pensionó en una compañía de seguros de vida y contrató una renta vitalicia, compró un seguro y por lo tanto el dinero que utilizó para comprar ese seguro ya no es de uno, no existe herencia. Pero hay un adicional que comercializan las compañías de seguros de vida que permiten asegurar que todo ese dinero que uno utilizó para comprar la póliza de seguros de vida termine cobrándolo como forma de pensión. No es una devolución del dinero que uno utilizó para comprar la renta vitalicia, sino que es una cantidad equivalente, pero numérica. Es decir, no sé, a ver, yo tenía acumulado unos 100 millones de pesos en mi cuenta, compré una renta vitalicia, ¿cierto? Me comprometieron el pago de una pensión de, supongamos, un valor cualquiera, eh, 400.000 pesos mensuales, y bueno, yo puedo contratar una renta vitalicia tal de asegurarme que a razón de 400.000 pesos mensuales, yo en X cantidad de años termine cobrando igual los 100 millones que le entregué a la aseguradora para comprar mi renta vitalicia. Pero no son los 100 millones con los cuales yo pagué
mi renta vitalicia, ¿cierto? O compré mi renta vitalicia, sino que son 100 millones de pesos que en el fondo es la suma de todas las pensiones que yo cobré a lo largo del tiempo. Esa figura o ese adicional se llama periodo garantizado de pago. ¿Mm? ¿Puedo cambiar de modalidad de pensión? En el caso del retiro programado, sí. Quien está pensionado en retiro programado o pensionada en retiro programado puede cambiarse en cualquier momento a una renta vitalicia o a una modalidad de pensión que sea una combinación de ambos. En el caso de la renta vitalicia, no. No se puede cambiar, no puede elegir otra modalidad de pensión porque si no, el producto perdería claramente su carácter de vitalicio. Si uno pudiera en cualquier momento terminarlo, ¿cierto? Irse de la renta vitalicia a otra modalidad, entonces ya sería una contradicción que se llame vitalicio. Y por lo tanto, eh, es el contrato de renta vitalicia es irreversible, es irrevocable, no se le puede poner término anticipado ni se puede modificar. Por eso que cuando uno elige una renta vitalicia, debe estar absolutamente seguro, ¿cierto?, de que ese es el producto que satisface su necesidad y que a cambio de esa satisfacción está dispuesto a renunciar a todas estas características que nosotros mencionamos, que el ahorro que tenía en la FP ya no es de uno, sino que es de la compañía de seguro, que a cambio de eso le entregó una póliza, ¿cierto? Pero que le va a pagar de por vida. Ahora, ¿el retiro programado tiene algún requisito? O sea, si yo me estoy pensionando, ¿la normativa legal me impone algún requisito para que yo elija el retiro programado? No, no hay ningún requisito. Yo puedo elegir renta vitalicia independiente, por ejemplo, de la cantidad de mi ahorro, del ahorro que yo tenga acumulado. En la renta vitalicia sí hay una condición y es que la pensión mensual que yo genere con mi ahorro no puede ser inferior a 3 unidades de fomento. ¿Mm? 3 unidades de fomento son como 110.000 pesos aproximadamente hoy día. Entonces, si yo no tengo un ahorro suficiente en la FP para comprar una renta vitalicia en una compañía de seguros que sea al menos de 3 unidades de fomento mensual, no puedo seleccionar una renta vitalicia y si me voy a pensionar estoy obligado a hacerlo entonces en retiro programado. Las combinaciones que yo le mencionaba son la renta temporal con renta vitalicia diferida y la renta vitalicia inmediata con retiro programado. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Es que en la primera, en la renta temporal con renta vitalicia diferida, uno elige quedarse o cobrar una pensión en retiro programado durante un tiempo definido, eso lo define la persona interesada, ¿cierto? Entonces, cobro a través de la AFP un retiro programado, que se le llama renta temporal, precisamente por eso, porque es por un periodo determinado, y posteriormente yo paso a ser pensionado de una compañía de seguros que ya elegí en el momento en que me pensioné. Es decir, el contrato con la FP y con la compañía de seguros, yo lo hago en el momento en que me pensiono. Pero la vigencia de mi renta vitalicia va a comenzar posterior a que se termine el pago de mi retiro programado a través de la FP, cuyo plazo yo elegí por anticipado. ¿Mm? Entonces, ahí están las dos instituciones involucradas, pero no al mismo tiempo. Primero paga una, posteriormente paga la otra. Y en la renta vitalicia inmediata con retiro programado, también están ambas instituciones, AFP, compañía de seguros, retiro programado, renta vitalicia, pero con la diferencia que ambas se comienzan a pagar en el mismo momento. Es decir, yo me jubilo hoy día, elijo mi retiro programado con tal AFP, elijo mi renta vitalicia con tal compañía de seguros y ambas empiezan a pagarme en simultáneo. Es decir, yo voy a recibir durante un tiempo pensión por ambas instituciones. En la AFP, ¿hasta cuándo? Hasta que los fondos se terminen. Porque el retiro programado, es algo que no mencionó antes, el retiro programado es una modalidad de pensión donde se paga hasta que los fondos se agotan, se terminan. Y ahí, bueno, hay que ver si a quién se le agotaron los fondos tiene derecho a algún beneficio por parte del Estado, ¿cierto? La PGU puede ser u otro tipo de pensión. Entonces, una se paga diferida, por eso se llama renta vitalicia diferida, se paga a partir de un tiempo posterior y en lo inmediato retiro programado a través de la FP
Y en la otra modalidad que también es una combinación de retiro programado y renta vitalicia, AFP y compañía de seguros, ¿cierto? La pensión se paga simultáneamente por ambas instituciones. Esas son las modalidades de pensión y ahora vamos a tocar muy tangencialmente lo que es el proceso de pensión. Para iniciar un proceso de pensión, ¿cierto? Hay que presentarse ante la AFP porque la AFP es quien administra los fondos y por lo tanto es el, por así decirlo, el ministro de fe. Entonces, en la AFP, la persona interesada, la afiliada o afiliada, firma su solicitud de pensión, dice me voy a acoger a pensión por vejez o pensión por edad, si a alguien le parece más agradable el término. Legalmente, normativamente es pensión de vejez, pero uno puede decir pensión por edad, que yo lo uso en mi trabajo bastante. Bueno, tiene que llenar también una declaración de beneficiarios donde menciona aquellas personas que tendrían derecho a seguir cobrando pensión en caso de que yo falleciera. Vimos en un cuadro anterior quiénes son las personas que tienen derecho. Bueno, hay que presentar certificados de nacimiento de los hijos, de matrimonio. ¿Mm? Esto es, si es matrimonio o acuerdo de unión civil, el documento que corresponda, y eventualmente si el trámite no lo va a hacer uno, puede mandatar a un tercero a través de un poder que tiene características especiales y que está aprobado por la Superintendencia de Pensiones, que es la institución que regula a las AFP, que fiscaliza a las AFP. Bueno, esta solicitud de pensión ingresada en la AFP genera en un plazo de alrededor de 10 días hábiles, podría ser un poco más, dependiendo de si hay eh, procesos como liquidación de bono de reconocimiento, no me voy a meter en eso, pero podría ser que dure, o sea, que el proceso, que la emisión del certificado de saldo demore un poco más de 10 días hábiles, pero en este tiempo el promedio de días es generalmente ese. Bueno, el certificado de saldo, si uno pudiera explicarlo gráficamente, es como tomar una fotografía a la cuenta que uno tiene en la FP. ¿Por qué? Porque en el certificado de saldo lo que se indica es el monto del ahorro que existe en una fecha determinada, que es la fecha en la que uno solicitó la pensión. El certificado de saldo indica también el detalle de los beneficiarios de pensión, las personas que tienen derecho a seguir cobrando. Menciona también el fondo en el cual están ahorrados esos recursos también. Y otras variables como el valor de la unidad de fomento, ¿cierto? Al día en que se está emitiendo el certificado y eso. Bueno, ¿qué se hace con este certificado de saldo? La persona interesada, como puede ser también el mandatario, tienen que ingresar a una plataforma electrónica que se llama SCOMP, SCOMP, que es una sigla, pero también es un organismo físico, es una institución física, pero también una sigla que significa Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión. El SCOMP es un intermediario entre quien está buscando ofertas de pensión y las instituciones que ofrecen. Es decir, entre él o la afiliada y las AFP y las compañías de seguros. Entonces, quien está buscando ofertas de pensión directamente o a través de un mandatario o mandataria, entra al SCOM y dice, ¿sabe qué? Yo quiero que el sistema previsional me haga ofertas de jubilación. Ofertas de jubilación en modalidad de pensión. Las modalidades de pensión son las que uno está solicitando, ¿cierto? Porque son las formas de pago de pensión. Bueno, y en las ofertas van a estar considerados, o sea, están incluidos los valores. En el SCOMP lo que solicita son ofertas de pensión, o sea, montos de pensión en modalidades de pensión. ¿En cuáles modalidades de pensión? Bueno, en las que quien se está pensionando solicita. Entonces, el SCOMP, en representación de quien está buscando estas ofertas, le dice al sistema, hagan sus ofertas, valga la redundancia. Y
cada institución interesada, AFP, compañía de seguros, hace una oferta de jubilación en las modalidades solicitadas y se la hace llegar al SCOM. El SCOM, a su vez, le envía este certificado con las ofertas a la persona interesada. Y entonces hay plazos determinados eh, para tomar la decisión de jubilar en alguna de las modalidades que a cada uno le interese. Eh, Hay también un plazo, porque el certificado de saldo tiene un periodo de vigencia y dentro de ese periodo de vigencia uno puede hacer más de una. En realidad puede hacer hasta tres solicitudes de ofertas al SCOM. Si el primer pool de ofertas, es decir, si las ofertas que le llegaron en primera instancia no le parecieron tan interesantes, bueno, puede esperar un tiempo y si está dentro del periodo de vigencia de este certificado de saldo, puede hacer una nueva solicitud de oferta en las mismas modalidades o en otras. Gráficamente, ¿cómo opera esto? Tenemos a un afiliado o una afiliada, arriba a la izquierda, ¿cierto? Que se acerca a su AFP, solicita su pensión, llenando los documentos que indicamos. Posteriormente, la AFP le emite un certificado de saldo. Este afiliado o afiliada entra al SCOM, no lo puede hacer directamente, ¿eh? Ojo, la solicitud de ofertas al SCOM no las puede hacer directamente el afiliado o la afiliada. Puede hacerlo a través de una AFP, de la suya o de otra, puede hacerlo a través de una compañía de seguros o puede hacerlo a través de un asesor previsional como es la figura que yo tengo, a través de un asesor previsional que somos entes independientes a las AFP y a las aseguradoras para garantizar lo que se define como conflicto de interés, para evitar los conflictos de interés. Bueno, entonces se ingresa esta solicitud de ofertas de pensión al SCOM. El SCOM a su vez le solicita a las AFPs y a las compañías de seguros que hagan sus ofertas. Esas ofertas son no conocidas, no conocidas por las contrapartes. Es un remate electrónico y por lo tanto las ofertas no las conoce el resto, solamente las conoce el SCOM. Y posteriormente el SCOM emite lo que se llama el certificado de oferta que resume todas las ofertas que hicieron las AFPs y compañías de seguros para las personas que desean pensionarse. Y ahí entonces las personas interesadas pueden aceptar alguna de las ofertas contenidas en ese certificado de saldo o no. Si dice que no, puede volver a solicitar otro pool de ofertas o puede esperar que ese certificado venza, que venza también el certificado de saldo, que era el que contenía la información sobre la cuenta, y en ese evento el trámite de pensión se cierra. No tomó ninguna decisión de jubilación, el proceso se cerró, la AFP cierra el expediente eh, y en un tiempo breve posterior, una vez que internamente se cierre todo el proceso, la persona interesada podría volver a hacer una nueva solicitud de pensión. ¿Mm? Entonces, esto rige para la pensión de vejez y para la pensión de invalidez. Bueno, y la pregunta del millón está por acá. ¿Cuál es la modalidad de pensión que me conviene? Es la pregunta recurrente en mi trabajo. ¿Cuál es la pensión que me conviene? Me preguntan muchas veces. Y la verdad es que yo no lo sé, porque yo no puedo conocer todas las inquietudes, todas las necesidades que necesita, valga la redundancia, satisfacer quien está en vías de pensionarse. Es una decisión muy personal, pero claramente va a ayudar mucho el conocer en qué consiste cada modalidad, que es lo que yo he pretendido hacer en esta presentación. Acuérdense que la renta vitalicia es irrevocable. Acuérdense que el que se jubila en la AFP mantiene la propiedad sobre su fondo y por lo tanto genera herencia. Acuérdense que la renta vitalicia es una modalidad de pensión que es estable en el tiempo y que se paga de por vida.
El retiro programado es una modalidad de pensión que se recalcula todos los años y su expectativa es ir bajando. Entonces, eh, no existe una modalidad de pensión buena y una mala. Existen modalidades de pensión que pretenden satisfacer necesidades diferentes y por lo tanto, de acuerdo a las características personales y también del grupo familiar beneficiario, uno debiera inclinarse por una o por otra. ¿Mm? Si me jubilo en AFP, puedo cambiar en cualquier momento a renta vitalicia. Si me jubilo en renta vitalicia, no lo puedo hacer. Por eso que la jubilación, eh, la modalidad de pensión de renta vitalicia, quien seleccione esa modalidad debe, creo yo, poner un mayor cuidado en el proceso de selección. Y eso es, aquí termina este webinar y los espero mañana. Muchas gracias, Francisco. Nos quedó ahí entonces a cada uno la responsabilidad de decidir cómo van a querer jubilarse. Está difícil la decisión, estaba pensando aquí mientras veíamos la presentación de cómo saber qué elegir dependiendo de los intereses. Si uno quizás dice, ¿sabes que yo no quiero generar herencia, me voy a gastar toda mi plata porque es mía? Conviene una línea. Pero si el interés es dejarle algo a alguien más, podríamos elegir la otra. O cuánta plata tenemos ahorrada, ¿cierto? Para esos años, para esos muchos años después de jubilados. Bueno, agradecemos tu presentación, Francisco. Muchas gracias, Vicente, también por la interpretación en lengua de señas. Vamos a compartir la evaluación de salida aquí en el grupo de conversación del chat, en el chat de este Zoom, para que las personas puedan ir respondiendo. Ahí pinchen el link y al pinchar el link ya van a poder tener acceso a nuestro formulario. Les recordamos que este es un fondo, es un proyecto financiado por el Fondo para la Educación Previsional FEP, que es administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Es un proyecto realizado por la empresa social SOFAN, una empresa que está dentro del sistema de empresas B, de triple impacto social, ambiental y económico, y por eso desarrollamos este tipo de proyectos que deja contenidos y que aporta a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Contarles también que tenemos un sitio web donde se aloja todo el material que hemos desarrollado para este proyecto. El sitio web, Francisco, lo voy a presentar. Dame un Dejo de segundito. compartir esto. Sí, deja de compartir para ya mostrar dónde está nuestro sitio web. El sitio web es Innova Previsión. Voy a ir a compartir pantalla para que ustedes puedan verlo. Es un sitio web que tiene una estética súper atractiva, que es responsivo, que se puede revisar en celulares, en tablets, en computadores, etcétera, etcétera, y que tiene contenidos distintos para las distintas preguntas que ustedes tengan. Hay videos, hay podcasts, hay trípticos, hay volantes. Como somos una empresa B que se preocupa de que la accesibilidad sea para todas las personas, todo el material que fue desarrollado para este proyecto es accesible para personas con discapacidad visual y para personas con discapacidad auditiva y personas sordas. Tienen intérprete de lengua de señas, hay audiodescriptivos, se puede revisar con lectores de pantalla, etcétera, etcétera, y los deriva a nuestras redes sociales e incluimos dentro de este sitio web un simulador de pensiones que nos deriva a un sitio de la Superintendencia de Pensiones para que las personas puedan ir desde ya calculando cuánto es lo que tienen ahorrado, en cuánto quedaría su jubilación, etcétera, etcétera. Nosotros buscamos no duplicar esfuerzos, sino que unir esfuerzos, por eso se deriva a un sitio web ya establecido, que es el simulador de pensiones de la Superintendencia de Pensiones. ¿Ya? Aquí también vamos a dejar alojados todos los webinars que hemos hecho con las preguntas y las respuestas de las evaluaciones de entrada y salida que hemos ido aplicando durante estos días. Y ya mañana nos vamos a encontrar en nuestra última sesión, una sesión donde vamos a hablar de un tema que tuvo muchas, muchas preguntas durante nuestra pasada actividades en terreno, que fue la pensión garantizada universal, en qué consiste, de cuánto es el monto, cómo se aplica, quiénes pueden aplicar a la pensión garantizada universal
y todos esos temas. Así que los dejamos cordialmente invitados para mañana. Si no hay preguntas dentro del chat, estoy revisando, ¿no? Esto solo está ahí claramente destacadas nuestras evaluaciones para que puedan irlas contestando. Cerramos la sesión de hoy día. Muchas gracias, Francisca, por estar ahí en las perillas. Muchas gracias, Francisco Vera, por toda tu experiencia y por la relatoría. Y a Vicente Becerra por la interpretación en lengua de señas chilena. Nos encontramos mañana. Que tengan un buen día. Nos vemos. Chau, chau. Chao, hasta mañana.